Hola a todos, mi nombre es Laura Marcela Aguirre Martínez, yo soy médica interna de la Universidad del Valle y del Hospital Universitario del Valle y el día de hoy vamos a hablar acerca del drenaje linfático de cuello. Esta es otra presentación más del Grupo de Investigación de Morfología y Patología MOPA de ASEMVAL y de la Universidad del Valle. Entonces vamos a comenzar. Recordando un poco acerca del sistema linfático, sé que las personas que están tomando este curso ya han hablado acerca de qué es la linfa, de cómo se distribuye el sistema linfático, pero es una oportunidad para recordar pues, que se trata de un sistema muy importante que está constituido tanto por órganos linfáticos primarios como secundarios, con vasos linfáticos y ganglios o nódulos linfáticos. Los vasos linfáticos pues, son conductos con ramificaciones convergentes, similares a la distribución de las venas, que transportan linfa y quilo y se encuentran en los órganos vascularizados, excepto en placenta y en el sistema nervioso central. Pueden ser valvulados y no valvulados, y al igual que en las venas se pueden presentar insuficiencias valvulares. En cuanto a los ganglios linfáticos, son formaciones anexas atravesadas por los vasos tanto aferentes como eferentes. Acá en la imagen que vemos podemos ver algunas estructuras, sobre todo ganglios y vasos, también los órganos linfáticos que no son nuestro tema del día de hoy, pero vemos que están, por decirlo así, en estrecha relación con ciertas estructuras que son las que nos van a servir como puntos o como puntos de reparo anatómicos al momento de decir que se relacionan con estructuras vasculares, con órganos, con otros sistemas vasculares. Entonces, pues nos vamos a ubicar de una mejor forma. En cuanto a las terminaciones del sistema linfático como tal, tenemos dos estructuras muy importantes que son muy pertinentes en este tema de cuello y, y que vamos a ver a profundidad ya en cuanto se vea drenaje linfático de tórax, que son el conducto torácico que se encuentra en la parte izquierda del cuerpo y el conducto linfático derecho que va a recoger, pues como su nombre lo indica, las terminaciones linfáticas de la parte derecha del cuerpo, en la parte de la cabeza, del tórax, una parte pues toracoabdominal y después va a pasar a convertirse, digamos, en un territorio compartido con el conducto torácico. Entonces vamos a ver que en estas terminaciones va a converger la linfa que conducida por los troncos linfáticos principales, los cuales asumen, digamos, el nombre de las estructuras por las que pasan o con las que se relacionan de una forma más íntima. Estas son, por ejemplo, el tronco yugular, el tronco subclavio, el tronco broncomediastínico, el tronco lumbar y los troncos intestinales. Para esta presentación vamos a tener muy presente los troncos yugulares, que se los voy a mostrar después. En estas imágenes podemos ver el conducto torácico en la parte izquierda, el conducto linfático derecho, cómo se relacionan con los grandes vasos venosos, en este caso con la yugular y con la subclavia. Y vemos en la parte de abajo como el territorio del conducto torácico derecho, digamos que si el territorio del que se encarga es más pequeño si lo comparamos después con aquel territorio drenado por el conducto o el ducto torácico, em, que se encuentra pues en la parte izquierda y que, como ven, va a extender su función al drenaje de toda la parte inferior del cuerpo. Entonces, aunque no es el enfoque de esta charla, quise dejar esta imagen y hablar un poco sobre el elefantiasis, que tal vez todos lo hemos escuchado. Es una enfermedad con un cuadro clínico muy florido que llama mucho la atención en las imágenes, de pronto cuando las han comentado em, en clases de microbiología o de enfermedades infecciosas. Se trata de una obstrucción del sistema linfático y a grandes rasgos se pueden dividir en las que son causadas por filarias o las que no. La verdadera elefantiasis, por así decirlo, es causada por un microorganismo, por un parásito del tipo filaria, mm, y puede ocasionar pues cuadros bastante fuertes que pueden comprometer no solo las extremidades que estamos acostumbrados a verlo en las piernas, en las imágenes que nos muestran, sino que también se puede extender a otras partes como lo es la filariasis o la elefantiasis genital,
por ejemplo, en el escroto, como vemos en la imagen de acá, a su derecha. Entonces, bueno, importante saber que al igual que podemos tener cuadros cuando se compromete la circulación arterial o venosa, cuando se compromete el sistema linfático, en este caso cuando se obstruye, también damos paso a lo que se conoce como un linfedema, como una elefantiasis, y pues como las filarias no son la única causa, tenemos que estudiar también que el paciente presente una patología de tipo, por ejemplo, hematológico, otro tipo de cáncer o un proceso infeccioso, no necesariamente relacionado con parásitos. Entonces, ahora ya para entrar en materia, tenemos los linfáticos del cuello. Esta es una imagen de las auroras boreales, no parece que tenga mucho que ver, pero nos ayuda a ubicarnos en los dos grandes grupos que vamos a tener de ganglios linfáticos. Estos son los ganglios cervicales anteriores, como podemos ver aquí como la roca con la punta, y vamos a tener los ganglios cervicales laterales. Entonces, en el grupo de los anteriores vamos a tener ganglios más superficiales y otros más profundos, y en los ganglios cervicales laterales también. Entonces, acá vemos como dos formaciones rocosas o montañas que están unas más superficiales que las otras. Esto va a tener implicaciones anatómicas que vamos a ver a continuación. Entonces, los ganglios linfáticos del cuello van a recibir eferentes de los grupos de ganglios linfáticos que drenan toda la circulación linfática de la cabeza. Estos son los ganglios occipitales, los mastoideos, los parotidios, los submandibulares y mentonianos y los ganglios retrofaringeos. Estos ganglios retrofaringeos, digamos que son un grupo que hace parte tanto del drenaje linfático de la cabeza como del cuello. Esta es una imagen que nos muestra, digamos que en la parte de anatomía topográfica, dónde se ubicarían estas cadenas ganglionares de una forma aproximada, y esto pues es importante para la evaluación clínica del paciente, como les voy a mencionar después. Entonces, los ganglios cervicales anteriores están situados por debajo del hueso ioides, digamos que ese es nuestro punto de referencia, y van a tomar digamos que una ubicación tanto superficial como profunda, como vamos a ver acá. Dice que los superficiales están relacionados con la vena yugular anterior. Les traje esta imagen porque por lo general estamos relacionados con la vena yugular interna y externa, no conocemos muy bien qué es la vena yugular anterior, es la que está aquí señalada, es la más pequeña de las venas yugulares. Entonces los ganglios superficiales se van a relacionar con esta vena, digamos que son los que podemos encontrar de este grupo de los anteriores más ilustrado en los textos de anatomía, como los podemos observar acá. Eh, Cuando hablamos de los ganglios superficiales, pues como su nombre lo indica, van a estar en un plano más superficial y no se va a necesitar, digamos que una disección hacia planos profundos para poderlos observar, y son los que nos permiten ver esta imagen que vemos acá a la izquierda. Ahora, los ganglios cervicales anteriores también tienen un grupo que son los ganglios profundos y se van a relacionar con otras estructuras. Entonces van a estar los infraoideos, los prelaringeos que están adelante de la laringe, los tiroideos que están adelante de la glándula tiroides o sobre la glándula tiroides, como los veíamos acá, los que están pasando delante, los pretraqueales que están adelante de la tráquea, y los retrofaringeos que para ubicarnos nos dicen que están más o menos a la altura de las masas laterales del atlas, que como sabemos es la primera vértebra cervical en contacto directo con la pared posterior de la faringe, con el borde lateral. Entonces este sería como el punto donde lo podríamos ubicar, y aunque en esta pues imagen no se ve, sabemos que serían los que están también relacionados con con las cadenas occipitales. Entonces, esta imagen nos permite ver una distribución un poco más detallada de los ganglios. Vemos tanto los de la cabeza como del cuello, ya habíamos mencionado los submentonianos, los submandibulares, que son de los más reconocidos, pero también nos permite ver los yugulares anteriores, que ya se los mostré en la diapositiva anterior, los relacionados con la vena del mismo nombre, y podemos ver también los ganglios profundos, que en este caso los dividen como superiores. Hay otros textos que los podemos encontrar divididos como superiores y posteriores, pero pues digamos que hace parte ya más del detalle.
En cuanto a los ganglios cervicales laterales, como su nombre lo indica, están situados lateralmente en el cuello, también pueden ser superficiales o profundos, y en el caso de los superficiales vamos a ver que se relacionan con la yugular externa. Estos van a recoger la linfa que viene del pabellón orbicular y de la parte inferior de la parótida. Por otra parte, los ganglios profundos son considerados la segunda estación de los ganglios de la cabeza y van a drenar en el tronco linfático yugular, que lo vamos a ver después. Entonces, estos ganglios profundos se dividen en los profundos superiores y los profundos inferiores. Los profundos superiores son los ganglios profundos yugulodigástricos, que como su nombre lo indica, están justo en la convergencia entre la yugular interna y el vientre posterior del digástrico, perdón, el vientre anterior del digástrico, y los ganglios lateral y anterior, todos en relación con la yugular interna. Entonces, lateral a qué? A la yugular interna, anterior a qué? A la yugular interna. Y los profundos inferiores serían el ganglio yugulo homoioideo, que está relacionado tanto con la vena yugular como con el músculo homoioideo, y también los ganglios lateral y anterior, pero esta vez, pues, tienen, aunque tengan el mismo nombre, son los ubicados en la parte inferior. Acá no estamos considerando los posteriores, como les dije anteriormente, son los superiores e inferiores, sin importar, digamos, su plano en cuanto a anterior y posterior. En esta imagen podemos ver ya como una distribución más gruesa. Podemos ver los ganglios cervicales superficiales, los ganglios cervicales profundos. Como les digo, tener en cuenta que es como si estuviéramos dividiendo el cuello por planos. Hay que ubicarnos muy bien, saber qué es anterior, qué es posterior, qué es superior, qué es inferior, o qué es superficial, qué es profundo, porque asimismo, digamos, al momento de hacer las disecciones, los vamos a encontrar. Importante decir que todos estos ganglios cervicales laterales, sus eferentes terminan en los troncos yugulares, tal como habíamos discutido de los anteriores. Esta imagen nos permite observar los troncos yugulares, el derecho que va a llegar al conducto linfático derecho y el tronco yugular izquierdo que va hacia el conducto torácico. Vemos que esto está en relación estrecho con los grandes vasos y por lo tanto cuando tenemos heridas de grandes vasos, por ejemplo, de las venas subclavias, por trauma, por ejemplo, debemos considerar también que se pueden amputar incluso los troncos. Los troncos yugulares o incluso el conducto torácico o el conducto linfático derecho. Esto pues tendría implicaciones obviamente en la circulación linfática, en la funcionalidad del sistema como tal y por eso pues debe ser tenido en cuenta. Importante saber que en esta convergencia de los ganglios y el sistema linfático del cuello con el del tórax, viene también, como dijimos anteriormente, toda la linfa que se ha drenado de la parte de la cabeza. Bueno, ya para poner un poco en contexto antes de finalizar, aunque no es el tema de la presentación, esta es una distribución ya como en la cara y en el cuello del paciente, de donde encontramos los ganglios al examen físico. Esto porque es importante, porque los ganglios linfáticos normalmente no se sienten, no se palpan, no deben doler. Cuando palpamos un ganglio en un paciente es porque está aumentado de tamaño. eh, Podemos hablar entonces de una adenomegalia, podemos hablar de una adenopatía cuando duele o de una adenitis cuando sabemos que hay una inflamación del ganglio, y para saber dónde buscar pues tenemos que saber su ubicación anatómica. Entonces los que más frecuentemente buscamos en el examen físico son los preauriculares, retroauriculares, los submandibulares y los que están relacionados con la clavícula, así como los cervicales posteriores. Entonces hay que saber cómo buscar y hay que saber cómo preguntarle al paciente si se ha sentido ganglios o bolitas inflamadas. En ocasiones pueden ser imperceptibles a la inspección. En otras ocasiones, como en las imágenes que vemos acá, se puede mirar un poco, pero vemos que en el caso, digamos, de esta mujer, no hay un cambio de coloración, no hay otro signo, más que como el abultamiento, que nos habla de una adenopatía, y hay casos pues ya muy, muy dramáticos, como el caso de estos dos niños que vemos aquí abajo, con unas adenopatías enormes que tienen signos inflamatorios como eritema, edema, muy probablemente sea dolorosas. Entonces,
pues eso, les quiero dejar ese mensaje, saber cómo buscar, saber dónde buscarlos y saber cómo preguntarle al paciente. Porque el hecho de tener una adenopatía, ya sea única o generalizada, puede tener diversas implicaciones, que el paciente tenga un proceso inflamatorio, que esté cursando con un proceso neoplásico, es decir, con un cáncer, sea o no sea hematológico, o que esté cursando con una infección activa, sea aguda o crónica. Entonces, esta es, digamos, la importancia clínica de este tema que les acabo de mencionar. Espero que haya sido de su gusto, espero que se haya comprendido. Las referencias realmente fueron principalmente del libro de anatomía de la Target, de una página de la Universidad de Cantabria, algunas imágenes libres de Google, de presentaciones de SlideShare. Espero que todo haya sido claro y seguir colaborando con el grupo de investigación MOPA. Muchas gracias.